Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes que es 26 de julio del año 2021. Quienes nos acompañan, voy con los saludos. Ana Laura Pérez, buen día. Buen día para todos. Pablo Carrasco, ¿cómo te va? Buen día, gente, un gusto. Sigo con los saludos. Martín, bueno. Buen día, Emiliano, buen día a todos. Y el último es para Miguel Brechner, que supongo sigue allá en California, Estados Unidos, ¿no? Sí, sigo acá. Buen día a todos. Un placer estar con ustedes. Tuvimos que coordinar la parte técnica con Miguel porque recién en la previa directamente era una sombra. No se distinguían sus rasgos, su rostro. Pasa que te sacaron al balcón, te echaron, estás en la noche de esa zona del mundo arreglándote con la luz. Estoy en desalojo provisorio. ¿Hiciste demasiado ruido las veces pasadas? Exacto. Bueno, ahí está, iluminándose con el celular para que lo veamos. Dentro de un rato tendrá luz natural, parece. Bueno, vamos al primero de los temas. El Plenario Nacional del Frente Amplio eligió el sábado al ex ministro de Educación y Cultura Ricardo Ehrlich como coordinador transitorio de la fuerza política hasta diciembre, cuando tendrán lugar las elecciones internas donde se designará a la nueva conducción. Al aceptar el nombramiento, Ehrlich, que también fue intendente de Montevideo, realizó un discurso en el que agradeció la confianza que se depositaba en él, aunque empezó admitiendo que su designación no es una buena señal de cambio. Soy un veterano ya a esta altura, soy un hombre, un varón cis, y soy de Montevideo. En un momento en que estamos buscando una transición, abrirnos a una mirada nueva hacia el futuro, no soy una señal muy buena de cambio. Supongo que voy a compartir con ustedes un periodo de transición. Ese plenario nacional del sábado marcó el fin de la presidencia de Javier Miranda, luego de 5 años en el cargo. En su mensaje, Miranda sostuvo que en este periodo intentó contribuir y fortalecer el partido y lo hizo con alegrías y sinsabores. Nos tocó esta época compleja en la historia del país y del Frente Amplio, admitió. Sin embargo, destacó el cambio que había significado en estas últimas semanas el éxito en la recolección de firmas para someter a referéndum 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Queda una fuerza política templada que junto al movimiento social desafía una vez más al poder de la restauración neoliberal, conservadora y reaccionaria. Una fuerza política de pie, fortalecida, que reivindica su vocación de alternativa de proyecto político solidario, transformador y progresista. Miranda pidió que se continúe trabajando en el interior del país, donde entiende que ha habido una debilidad, y seguir luchando por la igualdad con una perspectiva de género, otra asignatura pendiente. ¿Quién empieza con este tema? Vamos. ¿Miguel mismo? Sí, a ver. ¿Yo? Sí. No, yo tengo la mano levantada, pero a ver, yo puedo empezar, no tengo ningún problema. A ver. Dale. Lo primero que a mí, digamos, está claro que el mensaje de Ehrlich es muy claro. Esto es una transición, no es nada que uno diga, wow, qué bueno. De por sí, creo que lo que hay que en el fondo poder discutir es cómo son los procesos de transición de los liderazgos. No son sencillos. O sea, el liderazgo de alguien no es porque alguien lo nombró en un cargo. Yo miro los secretarios generales de los partidos, los presidentes de los partidos, tanto tradicionales como el Frente Amplio, y los que tuvieron peso eran los que eran líderes naturales. O sea, el secretario general del Partido Colorado es Sanguinetti, no es porque sea secretario general que tiene peso. No sé cuánto liderazgo tiene Pablo Iturralde en el Partido Nacional. Obviamente el cargo este es un cargo de transición porque la presidencia de Miranda creo que no daba para más, ya cumplió 5 años. Después, si quieren, podemos hacer una segunda ronda sobre su presidencia. Pero a mí el tema de que una solución inventada no me parece mal, y tampoco el tema de la edad. Yo, una de las personas que más me tiene sorprendido en el día de hoy, a pesar de su edad, es Joe Biden.
que entró a la presidencia de Estados Unidos a una edad que todo el mundo hubiera dicho es imposible, y ha tenido una agenda de acción y de temas todos sobre la mesa, inesperado, ni siquiera en la presidencia de Obama, que venía con viento a favor, o de Clinton. Entonces, yo creo que el Frente Amplio está en un problema grande de transición de liderazgos. Creo que hay una cosa bien que dice Vergara: una cosa es ser candidato, otra cosa es ser líder, y no necesariamente los líderes son todos candidatos o los candidatos son todos líderes. Entonces es un proceso que le va a llevar un buen rato, no una cosa de 6 meses. De todos modos, fue interesante cómo se autocriticó Ehrlich, o mejor dicho, cómo de hecho criticó que lo hubieran elegido a él, ¿no? Porque si bien es un nombre de transición, también se podría haber dado con el nombramiento. Para esta etapa se podría haber dado un mensaje, ¿no? Y él dice, ese mensaje no estuvo, ¿no? Y sí, porque es una transición administrativa. Vamos a ser prácticos. El Frente Amplio lo dirigen las 6 personas de las listas, o los cabezas de listas, o como quieren llamarlo, y necesitan un coordinador. Llama la atención que se nombra justo una persona que fue intendente, que fue ministro, pero esto es un parche transitorio para salir de una situación en que hay que bajarle el carácter, digamos, tan político de la presidencia, que lo tuvo y que creo que es uno de los temas separados, a tener una coordinación virtual real con los 6 personas. Y Ehrlich ha sido un componedor, ha estado en la comisión de programa del Frente Amplio. Imagínense que si coordinó la comisión de programa del Frente Amplio, tiene que tener capacidad de coordinación. Pablo, entonces, digamos... Seguimos y después volvemos a... Dale, no, que siga otro. ¿Pablo es el que toma la posta ahora? Sí, arrancando por lo que dejó Miranda, yo me parece que fue el mariscal de la derrota, ¿no? Agarró un Frente Amplio hace 5 años, seguramente con un 50% del país, y lo entrega con un 30%. Yo no tengo ninguna encuesta para comprobar lo que estoy diciendo, pero tengo la certeza de que la cosecha frente a lo que fue la estrategia y la actitud de Miranda y del Frente en general, tiene que haber sido costosísima del punto de vista laboral, porque el Frente pierde porque se olvidó del centro, se olvidó del interior, y se ha dedicado a radicalizarse, digamos, a que quede claro que no les interesa ese centro, ¿no? Entonces, tuvimos el test rápido, ¿no? Ese test rápido que fue el episodio Cuba, donde nos mostró hasta un Vergara, ¿no? Que hablan de una democracia pintoresca y usan la excusa infantil del bloqueo, como ellos le dicen, y allí, espalda con espalda, afirmando que Cuba tiene una democracia que uno le da hasta un frío por la espalda, pensar de que puedan tener en el menú democracias como la cubana. Así que, digamos, me parece que es una etapa para el olvido del Frente Amplio. No es, creo que fue representativo, fue un perro ladrador sin solución de continuidad durante estos 5 años, y me parece que su cosecha es completamente negativa. Ana Laura. Sí, a ver, yo creo que hay una cosa como que subyace a todo este proceso de salida de Miranda y entrada de Ehrlich, y es que al menos yo no lo veo claro para qué el Frente Amplio quiere un presidente, ¿no? ¿Cuál es el rol de un presidente del Frente Amplio en este momento? Yo escuchaba a Miguel decir los presidentes del Partido Nacional y de varios otros partidos no tienen tampoco roles protagónicos. Yo creo que hay un tema muy significativo, y es que cuando vos estás en el gobierno, en general, el presidente de la fuerza política tiende a ser alguien con un perfil más bajo, o no se necesita determinados liderazgos. Creo que el Frente sigue teniendo presidentes del Frente Amplio como si fuera gobierno, y no vislumbra tal vez la idea de que tal vez en su momento, la última vez que no fue gobierno, tuvo presidentes con otra exposición pública y con otra
poder y con otro nivel de capacidad de negociación. Creo que también esto transparenta que, digamos, en esta cosa como, en este discurso de Ehrlich, que me hizo mucha gracia, porque es como que pide disculpas por estar sentado ahí, pero uno no termina de entender si piensa que eso no es lo deseable, por qué está sentado ahí, ¿no? Es como una cosa un poco rara. Creo que lo que muestra es que la búsqueda del Frente Amplio de un presidente en una situación en la cual tiene grandes fuerzas dentro que se tienen que poner de acuerdo, termina decantando en elegir una figura que nos guste a todos. Y en general, cuando vos le gustás a todos, o te conocen poco, ¿no? que puede ser el caso, o en ese rol al menos, te conocen poco, o no tenés una tendencia a mover demasiado, a hacer demasiadas olas, porque si tú haces solas, no le gustás a todo el mundo. Entonces creo que en esa medianía, o sea, me parece que es muy representativo Ehrlich. En esa búsqueda de medianía, no hay nada más mediano que un señor de 72 años, blanco y cis, como dice él. Es el promedio absoluto y total de todos los promedios. Aclaremos Entonces, el término no cis, porque estoy seguro que ahí. muchos lo escucharon por primera vez en ese discurso de Ehrlich el otro día, ¿no? Cis, lo que quiere decir es que hay una coincidencia entre tu identidad de género y tu orientación sexual. O sea, que es heterosexual, hablando hombre heterosexual, en este caso. Martín. Pero, ¿Quién estaba ahí por intervenir? ¿Miguel le iba a decir algo? no, por favor, que hable Martín, después hablo. Bueno, A ver, Martín. yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Ehrlich, de que que no es una buena señal esto. O sea, y ahora lo escuché, yo lo había leído, no lo había escuchado. O sea, el golpe de depresión que me vino fue brutal, ¿no? O sea, el Frente Amplio venía de meter finalmente un gol o un medio gol con el PIT-CNT y a las 2 semanas tienen un hito. Como saben, en política los hitos y los hechos políticos son muy importantes. Y yo lo que veo acá es que realmente, o sea, lo que hicieron fue un desastre. O sea, si yo fuese frentista, no frentista de la estructura, no frentista de que cambia figuritas, si está en la guerra de poder, si fuese frentista de a pie, y escucho a Ehrlich, pero es una depresión, o sea, realmente. Entonces eso por un lado, creo que el Frente se vuelve a equivocar y no vuelve a encontrar su lugar en la oposición o cómo estructurarse para mostrar a alguien algo. A ver, cada instancia que tiene cualquier partido político, no solo el Frente, pero en particular el Frente que le ha costado acomodarse, la tiene que aprovechar al máximo. Esta era otra instancia de exposición y de mostrarse, y mostró esto. Eso por un lado, quiero decir. Y por otro lado, algo que no estoy de acuerdo, y con Ana Laura, a mí me da pena que un varón de 70 años, que es cis, o sea, heterosexual y que sea de Montevideo, pida perdón por lo que es. No. Y yo estoy absolutamente convencido que hay muchos varones heterosexuales de 70 años que no son medianos y que no están en la medianía y que podrían transmitir otra cosa. O sea, yo creo que estar de acuerdo con una cosa o con otra no implica pedir perdón por lo que uno es. Cada uno es lo que es. Y no hay que pedir perdón en la actividad que uno haga por haber sido algo que tampoco mucho uno, y no lo elige, ¿no? Nadie elige mucho lo que es, ¿no? Entonces me parece que eso también muestra qué arrinconado está el Frente Amplio en ciertas cosas. ¿Esto qué significa? Que ciertos varones que sean cis, como dicen, que sean de Montevideo y con ciertas características ya tienen menos oportunidades y no pueden descollar dentro del Frente. Pero no está pidiendo, pero está pidiendo disculpas, pero está sentado ahí. Y de hecho los varones igualitos a él son los que ocupan todos los lugares. Entonces en realidad yo tampoco creo que tiene que pedir disculpas. No, creo que tendría que haber dicho que no. Tendría que haber dicho que no. Estoy de acuerdo contigo. O sea, las disculpas a mí no me sirven, aclaro, que yo tampoco estoy de acuerdo con sus disculpas. O sea, son parte del escenario que yo creo que es bastante triste. O sea, si pedís disculpas, no tenés que aceptar el cargo. Y pedirle a alguien que creas que tiene que estar, que esté.
Y si no, toma el cargo con todas las ganas. Pero no hay cargo, Martín, estamos discutiendo una cosa que no existe, es un coordinador, acá hay un cambio de poder de una presidencia del Frente Amplio de una persona que no funcionó a una presidencia del Frente Amplio de 6 líderes, que podemos discutir eso, pero no si hay un secretario ejecutivo, Bueno, es un secretario ejecutivo, ni siquiera ejecutivo, es un secretario, no es un presidente, entonces no lo tratemos de comparar contra una presidencia, porque acá el Frente Amplio sacó, acá el Frente Amplio decidió que era el final de la época Miranda y ahora iban a hasta que encontraron la solución que nadie la tiene todavía de qué van a hacer con la presidencia, que la dirijan los que representan. Hasta ahora hubo un lío gigante en que muchas decisiones no eran representativas de lo que pensaban los legisladores, que en el fondo es lo que pasa en todos los partidos. Gente, es lo que pasa en todos los partidos. A mí, Miguel, ¿por qué hablamos de Erlich? Pero Erlich acepta por disciplina partidaria, porque es una solución transitoria de 4 meses. Lo digo en tono porque estoy muy irónico con la disciplina partidaria de todo el Uruguay, que hasta para el edil de Canelones, por disciplina partidaria, vota en contra. Estoy muy irónico con la disciplina partidaria, ¿está? O sea, toda la vida todo el mundo se quejó y ahora tenemos disciplina partidaria, Sanguinetti manda a hacer algo y el edil de Canelones lo vota. Estoy en contra de todas esas cosas. Simplemente él, en esa mentalidad de disciplina, dice, bueno, esto es una solución transitoria de 4 meses, vamos a habernos dado vuelta y ya vamos a estar en la tertulia de vuelta discutiendo en noviembre los candidatos, que es en el fondo de la discusión, cómo se renueva una fuerza política. ¿Se puede renovar desde la presidencia o se renueva desde el Senado o desde las intendencias? Esa es la discusión de fondo. Bien, pero simplemente para decirte, a ver, estamos hablando de Erlich y de este episodio porque pegó un discursito, porque lo votaron, porque salió en todos lados, o sea, se hizo una movidita con esto. Es por eso de que hablamos del tema. Si se hubieran simplemente intercambiado correos electrónicos de designamos a Erlich como secretario, ok, nadie se enteraba. Pero al Frente le gusta eso también, de cómo hace la... Yo digo que yo creo que lo hizo muy mal. Está bien que le guste, lo que digo que lo hizo muy mal. Yo creo que el modelo Erlich elegido como el número 1 era un modelo esperable y creo que así seguirá. Yo no estoy de acuerdo con Miguel en que esto es porque es ahora un ratito. ¿Por qué? Porque en mi época de facultad, que yo trabajé 10 años de docente, aprendí bastante a entender cómo juegan la izquierda en sus elecciones. Por supuesto que nosotros éramos minoría, pero en general el Frente, a diferencia de su votante, que cada vez es más frentista y menos sectorial, la orgánica es cada vez más sectorial. Es como si fuera un partido de Uruguay, en el que separan las hinchadas de Peñarol y Nacional, ¿no? En los partidos de Uruguay. Eso es lo que hemos visto. Bueno, acá lo mismo, el Frente va a jugar un partido contra el gobierno, separando al MPP del Partido Comunista y tratando de mantener la distancia, un pulmón al medio. Esa es la forma. Entonces, cuando van a elegir, ¿qué buscan? Esta clase de sociología frentista se las doy gratis. ¿Qué busca la orgánica del Frente? Busca al inofensivo, busca al manejable, busca al que no opine. Y Erlich es arroz blanco. Pero vos decís que Erlich va a ser el presidente del Frente Amplio en noviembre, vos decís que Erlich va a ser el presidente del pero que va a ser parecido a Erlich el que esté. Porque no podés tener, salvo que tenga un liderazgo que se olvide del Frente, que venga un Tabaré Vázquez y diga, ¿sabes qué? Me importa un carajo lo que están diciendo, voy a hacer lo que quiero, y tenga esa capacidad de liderazgo, o si no, que no moleste, que no le moleste a los movimientos. Esa es la lógica, esa es la medianía que decía Ana Laura, que es perfecta, es la medianía total, es por eso, es porque no me vengas con alguien, no te pagamos para pensar. Ese es un poco lo que le dicen a los presidentes del Frente. O sos el líder o no te pagamos para pensar. Pero eso es válido para todos los partidos, Pablo, no digas para el Frente. ¿Vos te parece que Pablo es el líder del Partido Nacional por ser el presidente del directorio? Sí. O Beatriz era la líder del Partido Nacional por estar cuando estaba en la oposición. Los partidos políticos, desde el punto de vista estructural, cuando existe un gobierno o existe un legislativo, es muy difícil manejar la independencia del partido de la independencia de los legisladores. Y es muy difícil, y yo no conozco historias, podemos hacer una clase de sociología
presidencia y ver en dónde, en el Partido Laborista Inglés, en el Conservador, en Estados Unidos, donde quieras, que no funciona, no hay un líder del partido y un líder de la oposición. En general tratan de tener una persona que más o menos deje coordinado al partido. Eso es lo que fue siempre, salvo cuando tuviste un personaje como Tabaré Vázquez, que tuvo mucho peso. Bueno, o antes Sereñi, ¿no? Antes Sereñi, claro. Sereñi, ni que hablar, pero me vas a decir y Wilson en el caso del Partido Nacional, ¿no? Perfecto, pero vas a decir que Brovetto cuando fue presidente del Frente tenía peso fuerte o arroz blanco puro. O ella, como llama la doctora Mónica Javier. O sea, es un problema que se da por esto. A ver, si miramos la presidencia de Miranda quiso hacer una presidencia separada de los demás y lo mataron. Y cuando él tuvo que destacarse por sí mismo, estando en contra de cosas, se enterró. Es muy difícil dirigir. Y yo te digo lo siguiente, yo quisiera ver si el secretario del Partido Colorado hubiera sido cualquier otro, pero no Sanguinetti, que lo llame al edil de Canelones a decirle tenés que votar en contra, ¿qué bola le dan? Ahora, si te llama Sanguinetti es otra historia. Entonces, tenemos que ser realistas. ¿Qué? Tenemos que ser realistas. Bueno, a ver, tengo varios mensajes de oyentes que puedo agregar antes de ir redondeando con ustedes el enfoque. Dice Joaquín, ojo, estamos hablando de un coordinador de la comisión de seguimiento y además interino. No estamos hablando de un presidente del Frente Amplio, insisten con ese destaque Joaquín y varios otros. Después, Mónica dice, están equivocados con la evaluación que hacen, Ehrlich es una persona humilde, no veo tanta vuelta, creo que exageran, pero además excelente científico, docente y político que ya demostró sus credenciales como intendente. Y después me llamó la atención este enfoque de Ricardo, por suerte discrepo con todos. El Frente Amplio es la gente que anda en la calle, los dirigentes, sean quienes sean, son transitorios. Este fue lejos, este fue bien lejos. ¿Quién sigue? Pero es que, perdón, pero el que llega presidente viene de la dirigencia, no de la calle. O sea, entiendo a dónde va el oyente y hasta puedo llegar a compartir algo de lo que está diciendo, pero es un poco naif, creo. O sea, la estructura partidaria, más, por eso insisto, para mí no es menor que cuando el Frente no era gobierno, el presidente del Frente era Sereñi o era Tabaré Vázquez. No es menor que vos cuando estás en la vereda de enfrente tenés que hacer otro despliegue. Entonces, porque después cuando fue Brovetto ya estábamos como en una etapa, creo que esto es más un síntoma que un tema en sí mismo. Es un síntoma de que quienes tienen aspiraciones de ser presidente o ser candidato en el Frente todavía no probaron su capacidad en las urnas y por ende no está claro quién manda en el Frente. Por eso creo que ha habido mucho chispazo entre sectores. Porque en el fondo, no está claro quién manda? ¿Cómo no está claro quién manda? Mandan los sectores que tienen peso. Pero eso fue toda la vida. Y bueno, entonces no nos sorprendamos. Pero el Partido Comunista siempre tuvo peso en el Frente Amplio, siempre manejó los congresos del Frente, siempre generó, dio vuelta a cosas. Ahora, nunca hubo un presidente del Partido Comunista en el Uruguay. Entonces, está bien, tendrá peso, pero a los efectos de la elección de quién va a ser el futuro presidente, tengo mis dudas que vaya a salir del Partido Comunista. Porque hay una decisión que el que va a candidato a la presidencia del Frente Amplio no va a candidato a las elecciones. Entonces eso ahí corta las alas de una cantidad de gente. Si esa decisión, cuando Tabaré Vázquez era presidente del Frente Amplio, también estaba en un cargo, pero se tomó una decisión para que el candidato, para que no haya competencia a la presidencia de quien sea candidato, no está implícito que quien es presidente del Frente Amplio no puede ser candidato en la elección. Entonces eso te hace ya de por sí una contradicción muy grande. Porque si yo creo que Ehrlich es el resultado de eso, de la decisión de que ningún sector le va a dejar a otro sector ese hueco para protagonizar. Claro. Es el resultado de esto. Ehrlich no tiene intención de ser presidente. Pero nadie dice que no sea un gran científico, pero no tiene ninguna intención de... Está bien. Pero no le demos más a lo que tiene. ¿Por qué no discutimos por qué no hay líder?
Pero yo ahí coincido con Martín, se lo damos porque hicieron una conferencia de prensa, no mandaron un comunicado, se lo damos porque es o sea, después del tema de la firma, la segunda vez que el Frente Amplio y su interna, digamos, ocupa un espacio en los medios, se lo damos porque el Frente quiso que se lo diéramos. O sea, Está no bien, es un le dio delirio cargo místico. de coordinador, pero imaginen en Hicieron una conferencia de prensa. Hay conferencia de prensa para todo. A ver, esto para mí, el cargo que le des a quien sea en el ámbito público o privado, si te lo recibe de esa manera el cargo, te vas para atrás y decís, che, ¿qué hice? Te pones a llorar. En lo que sea, ponerle un poquito de ganas. O sea, a ver, hay algo, a mí me parece, o sea, seguramente no lo planeó y seguramente aparte Ehrlich tiene un montón de galardones en su fuerza política y es una persona muy valiosa, como científico y como político seguramente en ciertos roles. Pero si vos haces este circo en el mejor de los sentidos, en el sentido de exposición pública a un hecho político, no sé, vamos a guionar un poquito lo que va a decir, porque o sea, realmente fue un bajón, un absoluto bajón. Es como un error y no forzado. ¿Con qué necesidad? Miguel. No, te digo, yo entiendo, simplemente a mí me da la sensación, Ehrlich es un científico, es un político, no y puede ser un coordinador, y creo que fue elegido coordinador por lo que tenía el cargo de coordinación de la comisión del programa. Y creo que no fue feliz en decir alguna de esas cosas. Es posible que no. Yo creo que simplemente, creo que en el fondo nadie le dio demasiada trascendencia a esto hasta que saltó el lío de la paridad, que era muy válido. Y entonces trataron de ver cómo arreglaban el lío de la paridad, y eso llevó a tener que decir que vamos a elegir una mujer, etcétera, etcétera, que eso sí fue un error grave, no pensar en un tema paritario para esta situación de coordinación. Ya que inventaban un cargo, podían inventar dos. O sea, el coordinador principal y el coordinador secundario alterno, y poder haberlo hecho paritario. Eso sí creo que fue un error grave, que no era necesario hacer ese error, porque o sea, y hasta podían haber dejado el cargo vacante y haberse presentado los cabezas de lista y decir, lo vamos a coordinar nosotros y chao. Yo creo que yo no le doy más porque creo que la fuerza política, lo que hoy pueda pasar de acá en más con el tema de las firmas, se va a deliberar desde otro lado. Una aclaración antes de terminar. Apareció la sigla CIS y la explicación de qué es lo que significa, ya que la mencionó Ehrlich en su discurso. Sí, claro. Una precisión en ese sentido, lo que nos puntualizan es que CIS significa que coincide el sexo asignado al nacer con la identidad de género. Es lo opuesto a transgénero. No tiene que ver con la orientación sexual. Ya volvemos, ya seguimos en la tertulia, cambiamos por completo de tema, nos vamos a discutir otro asunto que pica ahí en el debate hacia adelante. Por ejemplo, turismo de vacunas, ¿cómo le suena? Le damos la bienvenida a la firma de esta semana en el ciclo Arte UI en Perspectiva. El nombre es... Victoria Rodríguez. Victoria Rodríguez. ¿Le suena ese nombre y ese apellido? Y seguramente para ustedes sea muy conocido, pero capaz que no la tenían en esta faceta, ¿no? Sí, como comunicadora, como periodista, como actriz, pero capaz que no como artista plástica. ¿Sabían de Victoria Rodríguez? ¿La conocían en esta otra faceta? Lleva años ya, ¿eh? Lleva años ya. Hoy tenemos uno de sus cuadros, un óleo sobre lienzo que se titula Apatía, mide 100 de base por 120 de altura, es una obra de este mismo año, 2021. ¿Qué les dice ese rostro femenino? Hay oyentes que ya desde anoche han estado comentando en la cuenta de Instagram de En Perspectiva. Con un ojo tapado, ¿no? Bueno, ¿qué les dice la otra serie de ejemplos que tienen en Instagram de trabajos, de otras líneas creativas de Victoria? Bueno, vayan haciendo inmersión en este nuevo nombre y en esta nueva semana avanzaremos a lo largo de los días.